Descubre el camino divino, cumplido a través de la oración y la fe en su increíble plan. En el tercer año de Joacim, rey de Judá, Ezequías, hijo de Acaz, reinaba en Jerusalén. En un tiempo oscuro y lleno de desafíos, el reino de Judá temía la inminente amenaza del temido imperio asirio, liderado por el rey Sennacherib. Con un poderoso ejército, Sennacherib rodeó Jerusalén, buscando arrasar la ciudad elegida por Dios. Con una feroz determinación, el rey asirio envió mensajeros para infundir terror en el pueblo, proclamando el poder de sus dioses y burlándose del Dios de Israel. La atmósfera de Jerusalén se tornó sombría y opresiva. El lamento de la gente resonaba entre las murallas, mientras la incertidumbre reinaba. Fue en este contexto de angustia que Ezequías recibió la aterradora carta de Sennacherib, desafiando no solo su liderazgo, sino también la fe de un pueblo desesperado. La carta contenía blasfemias y amenazas que buscaban quebrantar el espíritu de Judá, afirmando que ningún dios había podido salvar a las ciudades conquistadas. El corazón de Ezequías se llenó de terror, pero él decidió actuar con valentía. Sin dudar, el rey se retiró al templo del Señor, el lugar donde había sentido la presencia de Dios en tiempos de alabanza. Allá, con humildad y fervor, extendió la carta de amenazas ante el altar, clamando a su Creador. «Oh Yahvé, Dios de Israel», oró Ezequías, «mira y oye la blasfemia que Sennacherib ha proferido contra ti. Ciertamente, los reyes de Asiria han devastado naciones, pero tú eres el único Dios verdadero». Con cada palabra, el rey reclamaba la intervención divina, recordando las promesas de protección que Dios había hecho a su pueblo. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Presiona el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a través de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale me gusta y compártela con alguien que necesite escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Dime en los comentarios, ¿qué historia bíblica ha impactado más tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a corazones a través de generaciones. Luego de que Ezequías orara fervientemente, Dios, en su infinita misericordia, escuchó su súplica. Envió al profeta Isaías, quien trajo un mensaje de aliento: «No temas por causa de las palabras que has oído. Yo defenderé esta ciudad, y la salvaré por amor a mí y a David, mi siervo». Esa misma noche, el ángel del Señor descendió y hirió a 185,000 soldados asirios en un instante. Al amanecer, Jerusalén encontró el campamento enemigo desierto, una poderosa manifestación de la salvación de Dios. La noticia de la milagrosa liberación llenó de gozo los corazones de los habitantes de Jerusalén. Ezequías no solo celebró la victoria, sino que también reconoció que su fe y oración habían sido la clave en esa difícil prueba. La historia de su devoción se convirtió en un testimonio viviente del poder de Dios que salva a los que confían en Él. En el horizonte del futuro, el reino de Judá se encontraría nuevamente enfrentado a nuevos desafíos, y la pregunta seguía resonando en el corazón de cada creyente: ¿cómo podrían descubrir el camino divino que lleva a la promesa de restauración y paz? La luz de la fe brillaba más brillante que nunca, mientras Ezequías y su pueblo se preparaban para los caminos que Dios tenía por delante. En los días posteriores a la gloriosa liberación, el ambiente en Jerusalén se inundó de agradecimiento y reverencia. Las familias se congregaban en las sinagogas, elevando cantos de alabanza, recordando las misericordias del Señor. Ezequías, profundamente agradecido, convocó a toda la nación para realizar una celebración de la Pascua como nunca antes se había visto en Jerusalén. Con el corazón inflamado de fe, el rey deseaba que todos los habitantes, desde el más joven hasta el anciano, recordaran la obra maravillosa de Dios. Alentado, Ezequías envió mensajeros a toda Judá e Israel, invitando a los pueblos a participar en esta fiesta de rededicación. «Volved, oh Israel, al Señor, y Él restaurará vuestros corazones», proclamaban los mensajeros. Sin embargo, muchos, aturdidos por el miedo y la incredulidad, desestimaron la invitación y se burlaron. La voz del rey resonó con firmeza, y algunos pocos, movidos por la fe, acudieron de las lejanías, llevando consigo ofrendas y corazones dispuestos a adorar. Así, el 14 del mes, el pueblo se reunió en el templo. Allí,
Ezequías, vestido de lino fino, se erguía ante el altar y, con gran fervor, ofreció un sacrificio de expiación por él y por la nación. A medida que los sacrificios se llevaban a cabo, las oraciones ascendían como incienso ante el trono de Dios. La gloria del Altísimo llenaba el templo, y el pueblo sentía la presencia del Creador entre ellos. La pasión de Ezequías por restaurar la adoración plena al Dios de sus padres era evidente. Ante cada acción de gracia y alabanza, el rey recordó en su corazón las promesas del Señor. Mientras el pueblo se unía en un solo clamor, el cielo se abrió y, una vez más, la voz de Dios resonó: he escuchado vuestras súplicas, mi mano está con vosotros. Sin embargo, la paz no duraría. A los días de la celebración, el orgullo y la arrogancia del rey de Asiria despertaron de nuevo. Sennacherib, persiguiendo la gloria que había perdido, comenzó a reunir fuerzas para desafiar nuevamente a Judá. Con temor en sus corazones, los habitantes de Jerusalén aguardaban el inevitable asedio, preguntándose si la fe del rey Ezequías bastaría para protegerlos otra vez. Al enterarse de la nueva amenaza, Ezequías, aunque temeroso, se aferró más que nunca a su fe. En su corazón se levantaba una nueva oración, un clamor que atravesaría las murallas de algo más que la ciudad. Fue hacia el templo y allí, con lágrimas en los ojos, decidió buscar a Dios de manera ferviente: oh Yahvé, Dios de los ejércitos, solo en ti confío. Da fuerza a esta nación débil que se aferra a tu nombre. En respuesta a las súplicas de su pueblo, Dios envió nuevamente al profeta Isaías, quien trajo un mensaje de advertencia y de esperanza. Dígase al rey de Judá: no temas por causa de los asirios, porque este es un plan que no prosperará. Por cuanto haz clamor en los momentos difíciles, prueba viene sobre el rey asirio, y sucederá que, antes de que tu clamor sea escuchado, daré fin a su arrogancia. La calma regresaba lentamente a los corazones de Jerusalén, pero la tensión estaba en el aire. Ezequías comprendía que la batalla espiritual apenas comenzaba, y que su dependencia de Dios sería probada una vez más. Mientras los días pasaban, el pueblo se preparaba, no solo en las murallas, sino en sus corazones, listos para enfrentar el desafío que se avecinaba. Las promesas de Dios sobre el futuro de Judá seguían resonando en sus almas, y la esperanza renovada llenaba el aire. Pero lo que no sabían era que la liberación final de Judá estaba a punto de revelar más que una victoria militar. Traería consigo el cumplimiento profundo de un plan divino que había estado oculto a lo largo de los siglos. Se murmuraba entre ellos, dejando una inquietud divina y causando que la expectativa aumentara en el corazón de cada creyente. Y sucedió que en aquellos días oscuros, mientras los murmullos de expectativa llenaban los corazones de Jerusalén, el rey Ezequías no podían descansar. La sombra de Sennacherib se cernía cada vez más cerca, y los ecos de la guerra resonaban como un tambor distante que se acercaba. Con las palabras de Isaías aún vibrando en su mente, el rey se retiró a su habitación para buscar la dirección divina. Señor Dios de Israel, tú que habitas entre los querubines, escucha mi clamor, exclamó con profunda angustia. Tú conoces la altanería de nuestros enemigos y las insuficiencias de nuestro propio corazón. ¿Acaso no has prometido ser nuestro refugio y fortaleza en la angustia? Afuera, el pueblo también luchaba en oración. Las familias se reunían en sus hogares, mientras las manos se alzaban al cielo. Las voces de los hombres y mujeres resonaban en la noche: oh Señor, ten compasión de nosotros. Tú eres nuestro Dios y nuestro Rey, y solo en ti confiamos. Ezequías recordó cómo Dios había intervenido antes, y su fe comenzaba a encenderse con renovada fuerza. Si hemos de caer, que sea en manos de nuestro Dios. La batalla es de Yahvé, no de nosotros. Recordemos la fidelidad de su palabra, recordemos su promesa de salvar a los que confían en él. Así, el rey comenzó a escribir un mensaje a los príncipes de Judá, instándoles a mantenerse unidos en oración y fe. El corazón de cada líder sería vital, pues las palabras de uno podrían olvidarse fácilmente, pero las de muchos resonarían con gran poder. Juan, el sacerdote, se convirtió en portavoz y corría de casa en casa, compartiendo las palabras de Ezequías: confiad en el Señor, y no temáis a los asirios. Su derrota está asegurada, según la palabra del Altísimo. Sin embargo, Sennacherib, al recibir vientos de temor que cruzaban las tierras conquistadas, respondió con insulto y desprecio. Envió mensajeros a Jerusalén que se alzaron sobre las murallas con palabras llenas de desafío.
¿De qué te sirve tu Dios, Ezequías? ¿Acaso he aquí que los pueblos que han sido destruidos por mi mano encontraron refugio en sus dioses? El rey, sintiendo el peso de la provocación, cayó de rodillas ante el altar del templo. Con lágrimas brotando de sus ojos, elevó su voz hacia el cielo: «Oh, Dios nuestro. Escucha estas amenazas y responde con tu poder. No luchamos porque somos fuertes, sino porque confiamos en ti». Y en respuesta, una paz sobrenatural descendió sobre Ezequías, como si la mano de Yahvé aliviara la carga de su alma. En ese instante, el profeta Isaías se presentó nuevamente, lleno del Espíritu Santo. «He sido enviado a decirte, oh rey de Judá», exclamó el profeta, «que el Señor ha escuchado tus súplicas. No temerás, porque esta noche el ángel del Señor pasará y destruirá el campamento asirio. Así la gloria de Dios será revelada a través de tu fe». La noche se tornó en una cacofonía celestial cuando la voz del Señor resonó como un trueno, y un viento poderoso sopló en las tierras de los asirios. Sennacherib, atónito, vio caer a miles alrededor de él, y en su desesperación, tuvo que retroceder, dejando a Judá sin ejecutar su deseo. Así, Jerusalén se regocijó, llena de alegría y gratitud. «Su misericordia es para siempre», clamaban. La liberación de aquella noche no solo significaba la salvación de una ciudad, sino un recordatorio de que el propósito de Dios iba más allá de lo visible. Aquella victoria era un eco de un plan mucho mayor que se desarrollaría a través de los siglos. La promesa de liberación estaba a punto de cumplirse, un camino divino que Dios había trazado desde tiempos antiguos. «¿Qué obra más gloriosa se avecina?», murmuraban los fieles, mientras sus corazones ardían de anticipación. Todo estaba dispuesto para que se manifestara en su fulgor el nuevo pacto del Señor, que no solo incluiría a Judá, sino que abrazaría a las naciones, sellando el destino de toda la humanidad en el amor del Salvador. Y sucedió al amanecer del día siguiente que Jerusalén despertó, no solo al sonido del canto de las aves, sino a la proclamación de la liberación. Las murallas resonaban con alabanzas, mientras el pueblo, aún aturdido por la noche de asombro, salía de sus hogares. El temor había sido ahuyentado, y el aire se llenó de esperanza. Ezequías, habiendo recibido la promesa de Dios a través de Isaías, convocó a los príncipes de Judá para un consejo urgente. Se reunieron en el gran salón del templo, y el rey, con su rostro aún iluminado por la paz divina, habló con autoridad y fervor. «Hermanos míos, hemos sido testigos del poder del Altísimo. Él no solo ha salvado nuestras vidas, sino que ha despojado de honor a nuestros enemigos». Las palabras de Ezequías resonaron profundamente en el corazón de cada uno. Se recordó el gran mandamiento: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas», Deuteronomio 6:5. Este fue el tiempo para fortalecer la fe del pueblo y prepararse para lo que estaba por venir. Antes de que el sol alcanzara su cenit, el rey organizó a su pueblo para un sacrificio de alabanza. «Traed los corderos y las ofrendas, porque hoy vamos a celebrar la fidelidad del que nos ha librado». En medio de la preparación, hubo un murmullo en el aire, como una corriente eléctrica de expectativa. Cada familia llevaba su ofrenda al altar, y el aroma de la carne asada llenaba el templo. «Bendito sea el nombre del Señor», gritaban a coro los levitas, danzando con sus instrumentos. La adoración brotaba con una pasión avivada. Así, se recordó a las generaciones pasadas, a David danzando ante el arca, a Moisés y su cántico después del paso por el mar. El pueblo sabía que aunque la batalla había sido ganada, la guerra espiritual continuaba. Mientras tanto, entre los asirios, la confusión reinaba. Los mensajeros que habían transmitido el desafío de Sennacherib regresaron con un informe aterrador: su rey había partido, habiendo recibido noticias de revueltas en su propio reino. «Miren cómo el Dios de Judá ha desbaratado los planes del rey», decían los soldados, temerosos. La noticia se esparció como fuego en seca hierba. ¿Acaso el Dios de Israel era verdaderamente más poderoso que sus dioses? Sin embargo, en la regocijante Jerusalén, Ezequías sentía en su corazón que esto era solo un acto inicial en un plano más vasto y misterioso del Señor. Esta victoria es un llamado a la reconciliación, a no solo defendernos, sino a proclamar la grandeza de nuestro Dios a las naciones que nos rodean. Así, el rey se dirigió nuevamente al templo y, al elevar sus manos hacia el cielo, imploró: «Oh Dios,
Abre nuestros ojos para ver lo que has preparado. Haz que nuestra fe no solo sea una defensa, sino un testimonio para todas las naciones para que conozcan tu salvación. Con cada oración, sus palabras se sentían más profundas, resonando en el cielo como un eco de la promesa de Dios a su pueblo. Y entonces, la voz de Dios volvió a tocar su espíritu: yo he levantado a un siervo en medio de ti, que llevará la luz a las naciones. Su nombre será como un faro, y por él serán entregados reinos. La revelación sacudió a Ezequías con poder, mientras su corazón comprendía que el plan divino de redención se estaba tejiendo incluso en los momentos de mayor desesperación. Con cada oración, e incluso en la victoria, se sentía el peso de la promesa que ainda estaba por cumplirse. En ese instante, el destino de Judá y de toda la humanidad giraba en el aire. Lo que ya había sucedido no era más que un espejo de lo que vendría. Y mientras los corazones se llenaban de alabanza, los ojos de Ezequías vislumbraban lo que Dios había presentado desde el principio, un pacto eterno de amor y salvación. ¿Cómo se manifestaría este plan? Así el rey aguardaba, dejando su corazón en la espera ferviente de aquel que estaba por venir. Cuando la tarde se adentraba en Jerusalén, un aire de expectativa continuaba envolviendo a la ciudad. Ezequías había formado un nuevo compromiso entre el pueblo y su Dios. El sonido de la adoración aún resonaba en el templo, pero en su corazón, el rey sabía que la tranquila victoria era una llamada a la acción. Miremos de nuevo hacia el horizonte, exhortó en voz alta, atrayendo la atención de los que le rodeaban. Aunque hemos sido librados de las garras de Asiria, la misión de nuestro Dios no ha terminado. ¿Cómo podremos llevar su luz a las naciones si no compartimos su testimonio? Al discurrir sobre la inquietante realidad de la guerra espiritual que aún persistía, los príncipes de Judá se unieron al rey en fervientes oraciones. Hicieron un pacto en su corazón de llevar la palabra de Dios a cada rincón del reino. Sin embargo, las sombras de un nuevo desafío comenzaban a asomarse en el horizonte. Entre los murmullos de esperanza y regocijo, un mensajero llegó corriendo con un rostro pálido. Rey Ezequías. He recibido noticias de que el rey Sennacherib se ha reagrupado y planea regresar, más furioso que antes. El latido del corazón de Ezequías se aceleró. ¿Cómo es esto posible?, preguntó, su voz cargada de gravedad. Los enemigos están convencidos de que el Dios de Israel es uno que se complace en guardar silencio. Ellos ven nuestra alabanza como debilidad y se preparan para una nueva embestida, con una fuerza aún mayor. Una sombra de preocupación cruzó el rostro del rey. En su espíritu, Ezequías sabía que la victoria pasada no era suficiente para asegurar su futuro. Debemos elevarnos en oración una vez más. No por nuestra fuerza, sino por la mano poderosa de nuestro Dios, dijo Ezequías con determinación. Sus ojos se elevaron hacia el cielo, y todos en el templo hicieron lo mismo. Señor, tú que has despojado al enemigo, ven a nosotros de nuevo. En nuestra debilidad, tú eres nuestra fortaleza. No permitas que el temor vuelva a nuestras puertas. Fortalece nuestra fe, que se manifieste en acción. Las intercesiones del pueblo se elevaron a un nivel palpable, como un perfume que llenaba el aire. Oh Dios, clamaban, muéstranos tu camino, revela tu gloria entre las naciones. Que tu nombre sea exaltado por todas partes y que la incredulidad sea despojada. De pronto, una nube oscura cubrió el cielo, trayendo consigo un viento gélido. Un silencio ominoso envolvió el lugar mientras Ezequías continuaba suplicando. Tu promesa es nuestra espada, oh Señor. Te has declarado fiel, permítenos ser instrumentos de tu voluntad. Y así fue como la voz de Dios resonó en la penumbra: mi pueblo, he escuchado sus súplicas. La guerra no será solo física. He de provocar a las naciones para que comprendan mi poder, y mi gloria se manifestará entre ellos. Los corazones de los reunidos comenzaron a encenderse nuevamente con fervor. Sin embargo, el rey sabía que aún existía la incertidumbre de cómo se materializaría el plan divino. De repente, el cielo se tornó más claro, iluminando la entrada del templo. Un susurro resonó: ¿estás preparado para ver lo que mis ejércitos pueden hacer en silencio? Porque no siempre la batalla se peleará con espada y escudo, sino con fe y oración. Un nuevo camino se abrirá, y en él, conocerás mi poder más allá de lo que imaginas. El rey sintió, en su ser,
que una revelación estaba cerca. La historia de Judá estaba entrelazada con un propósito mayor, pero el desenlace de ese propósito aún estaba oculto. Ezequías no podía evitar preguntarse, ¿qué significará esto para nosotros, el pueblo de Dios? La tensión en el aire era febril. Mientras la luz crecía al atardecer, el rey comprendió que estaban al borde de otro momento crucial en su historia. Un escenario divino estaba siendo orquestado, y su papel sería crucial en la narración de la redención. ¿Acaso la historia de su liberación sería solo el preludio de algo aún más grande? La sola idea hacía vibrar su corazón con anticipación. Lo que estaba por venir desafiaba toda expectativa. Las promesas de Dios brillaban en el horizonte, llenando de misterio el plan que aún estaba por revelarse. La batalla espiritual continuaba, y cada victoria conducía a una mayor comprensión de la soberanía del Altísimo. A medida que la noche se cernía sobre Jerusalén, el aroma de la adoración aún flotaba en el aire. Ezequías, profundamente aprensivo, se retiró a su alcoba, dejando tras él a los príncipes y sacerdotes que continuaban intercediendo fervientemente. Las luces del templo parpadeaban como destellos de esperanza en medio de la creciente oscuridad. El rey se sentó en su trono, sintiendo el peso de la responsabilidad que le había sido encomendada. ¿Cómo podemos enfrentar el regreso de Sennacherib?, murmuró para sí mismo. La imagen de su numerosa hueste lo atemorizaba. Sin embargo, ecos de las palabras divinas resonaban en su mente: la guerra no será solo física. De pronto, en su profunda meditación, un soplo suave pero poderoso llenó la habitación, y la atmósfera cambió. Ezequías se dio cuenta de que no estaba solo, la presencia de Dios estaba en el lugar. Una paz que sobrepasaba todo entendimiento comenzó a llenar su corazón, y una nueva convicción lo impulsó. Recordó la promesa del antiguo pacto: si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare, y orare, y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7:14, resolvió entonces que esa sería la clave. Juntó a sus hombres de guerra y al pueblo, instándolos a unirse nuevamente en oración. Venid, pueblo de Dios. En nuestro clamor está el poder suficiente para enfrentar cualquier desafío. En nuestra dependencia del Altísimo, encontraremos nuestra fortaleza. Las ventanas de la ciudad se abrieron, y las voces del pueblo se elevaron de nuevo al unísono, reverberando por las montañas. Cuando todos clamaron, un estruendo resonó en el cielo, como si las mismas nubes respondieran a su fervor. Oh Dios de Israel, te pedimos por tu intervención. Sabemos que has sido nuestro escudo y nuestra fortaleza. Haznos ver tu mano en medio de esta tribulación. Mientras la multitud oraba, un temor reverente se apoderó de ellos. Unos se postraron, otros levantaron sus manos, entregando su futuro en manos del Eterno. El eco de su súplica atravesó el tejido de la noche, y de repente, una voz estentórea retumbó desde lo alto: he escuchado a mi pueblo. El que me clama, yo le responderé. Salmos 91 horas y 15 minutos, el corazón de Ezequías se llenó de esperanza. La promesa de Dios resonaba en su ser, y supo que debían prepararse no solo para la batalla, sino para ver el despliegue del poder divino. Ante la multitud, proclamó con voz de líder: si el Señor es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Sin embargo, en el fondo de su espíritu, sabía que el desafío sería titánico. Su mente se volcó en las altisonantes palabras de Sennacherib, quien había afirmado que los dioses de las naciones habían caído impotentes ante él. ¿Irá el Dios de Israel a ser también silenciado?, se preguntaba, como anticipando su respuesta. Elohim dijo a través de los labios de los profetas que se estaban levantando entre el pueblo: soy el Dios de los ejércitos, en mí hay victoria. No solo tengo potestad sobre esta tierra, sino sobre todas las naciones en la tierra. La noche avanzaba, y una suposición creciente de expectativa invadía el aire. Ezequías sabía que el desenlace de todo lo que había orado estaba al alcance de los que esperaban en fe. La atmósfera estaba cargada, presagiando una intervención celestial. Pero, ¿qué significa esto para nosotros?, se preguntaban unos a otros, mientras sus ojos se alzaban al cielo con anhelo.
Ezequías, sintiendo la resolución del Espíritu, sabía que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en la historia de Judá. La respuesta divina sería imponente, un cálido resplandor comenzó a emanar desde el templo, y en aquella luz se atisbaba un nuevo amanecer, ordenado por el Creador. Una revelación cruzó el corazón del rey: Dios no solo está buscando nuestro clamor, sino la sumisión total a su soberanía. La expectativa se tornó palpable, y la nublada batalla espiritual se clarificaba, al tiempo que la voz del rey resonaba: el Señor nos mostrará su camino. Su poder se manifestará entre las naciones, y nosotros seremos testigos de su gloria. Así, lo que estaba por venir era aún más allá de lo que podían imaginar, dejando a su pueblo al borde de la revelación de la justicia divina. Porque a partir de ese momento, la historia de Judá se entrelazaría con un plan eterno, un giro sublime que haría eco a través del tiempo y las naciones. ¿Estaba el pueblo de Dios listo para experimentar el glorioso despliegue de su poder? La brisa de la noche se aventuraba en las calles de Jerusalén, llevando consigo los ecos de las súplicas del pueblo, resonando en cada rincón. Ezequías, movido por un fuego renovado en su espíritu tras la respuesta divina, se adentró en el templo una vez más. El incienso se elevaba como símbolo de las oraciones ascendentes, mientras en su corazón una profunda convicción brillaba: el momento de actuar estaba por llegar. Se reunió con los príncipes y los sacerdotes, las luces del templo iluminando sus rostros llenos de determinación. Escuchad, oh príncipes de Judá. La voz del Señor ha prometido: he escuchado a mi pueblo. Ahora, no solo debemos orar, sino que debemos preparar nuestras manos y corazones para la acción, instó Ezequías, dirigiéndose a aquellos que habían elegido permanecer firmes en la fe. Los líderes comenzaron a compartir testimonios de cómo en el pasado Dios había liberado a su pueblo de situaciones imposibles. Recordaron las plagas en Egipto y el cruce del Mar Rojo. La historia de la fidelidad de Dios era un testimonio vivo ante sus ojos. Las palabras del rey calaban hondo y la fe se encendía en cada uno de ellos. Recordemos el poder de los que han confiado en Dios. Él es nuestra fortaleza en la angustia, afirmaron. Mientras discutían estrategias y se preparaban para la inminente confrontación, un profeta del Señor se levantó entre ellos. Sus ojos brillaban con un fuego sagrado, y con voz fuerte proclamó: así dice el Señor, Dios de Israel, no temáis por la multitud, pues la batalla no es vuestra, sino mía. Las palabras retumbaron en los corazones de los presentes, como un destello de esperanza en medio de la oscuridad. De repente, la atmósfera se tornó aún más densa. El corazón de Ezequías sentía que una gran revelación se acercaba. De rodillas, se postró ante el altar, extendiendo sus manos hacia los cielos. Oh Señor, nuestro Dios, muéstranos tu camino. Que nuestras acciones reflejen tu gloria, y que nuestra fe no desfallezca, clamó con fervor. La predicción del profeta se expandió: he aquí, un ángel del Señor se moverá esta noche. El enemigo que se levanta contra ti será derrotado, y su campaña será desbaratada como el polvo que vuela al viento. Ezequías sintió como si una corriente de energía divina recorriera la habitación, y una tremenda expectación llenó el aire. Sus ojos se iluminaron con el brillo de un amanecer, mientras los líderes se unían en oración, la voz colectiva resonando como un solo cuerpo en busca de la guía divina. En el momento culminante, un silencio sobrecogedor reposó sobre ellos. Un escalofrío hizo eco en cada rincón del templo. Dios estaba preparándose para actuar. Lo que viene no es solo una batalla física, es una revelación de su justicia ante las naciones, decía el líder entre la multitud. La esperanza comenzó a expandirse entre las almas presentes como un ensueño de lo posible. En lo alto, la luz divina se intensificó, y la ciudad fue bañada por un resplandor sagrado que anunciaba un aviso antes del amanecer. Era el prerequisito de un milagro que desataría una fe renovada. A medida que el pueblo elevaba su súplica, las almas se unían en un susurro colectivo de reverencia y asombro, pero en la oscuridad, los rumores de Sennacherib en las tierras cercanas creaban una incertidumbre inquietante. La lucha por la salvación de Judá estaba por comenzar. El rey de Asiria respondería con furia ante el desafío divino, o se vería impotente ante el poder indiscutible del Dios Altísimo, y en ese instante decisivo, una idea luminosamente sencilla crispó el ambiente: los que confían en el Señor son como los montes de Sión, no serán conmovidos, sino que permanecerán para siempre. Salmo 125,
1. Una sensación de indescriptible solemnidad invadió a todos mientras recordaban el carácter inmutable de Yahvé, así, en un tiempo que definiría no solo a Judá, sino también a la historia del pueblo de Dios. El rey Ezequías comprendió que no solo luchaban contra un rey terrenal, sino contra una iniquidad que amenazaba la esencia de su fe. Con el aliento de la esperanza insuflado en ellos, se preparaban para el acontecimiento que, en su corazón de rey, sabía que llevaría a la nación a un nuevo capítulo de gloriosa revelación. El cielo, con todas sus promesas, aguardaba ansioso el próximo movimiento divino. El poder del Altísimo se manifiesta en el silencio del sacrificio y el clamor de la súplica, reflexionó Ezequías. ¿Su confianza sería suficiente para cambiar el rumbo de la historia? La respuesta, al fin, estaba por verse en la proclamación final de fe y la inminente llegada del amanecer, en la que todo el pueblo solo podía esperar. ¿Serían testigos de la supremacía del Señor en el desafío que estaba por venir? La primera luz del alba comenzó a romper la oscuridad que envolvía Jerusalén, mientras el clamor de hombres y mujeres vibraba en el aire, resonando como un eco de esperanza. Ezequías, levantándose del suelo donde había estado postrado, sintió en su ser un ardor divino. El pueblo había conectado su fe con la promesa, y así, se dispusieron a esperar con anticipación lo que el Señor había de hacer. De a poco, los príncipes y sacerdotes comenzaron a salir del templo, sus rostros bañados por la luz del amanecer, reflejando la fe que flameaba dentro de ellos. La angustia puede ser grande, pero el poder de nuestro Dios es mayor. Hoy veremos la gloria de su mano, exclamó uno de los líderes, y los demás murmullaron en asentimiento. La convicción de que Dios actuaría creció en sus corazones, alimentada por las palabras proféticas. Mientras tanto, el ejército asirio, estableciendo su campamento alrededor de la ciudad, se preparaba para la batalla, confiando en la fuerza de su número abrumador y su renombre conquistador. Pero, ¿qué sabían ellos del poder que respaldaba a Judá? Ellos venían con espadas y escudos, pero el pueblo de Dios estaba armado con una fe inquebrantable y la promesa del Altísimo. La noche anterior, cuando la oscuridad parecía engullir toda esperanza, Ezequías se había postrado en oración ferviente, no solo buscando el apoyo de Dios, sino también entregando su propio ser al propósito divino. Señor, guíanos. Confiamos en tus caminos, y no en los nuestros, había suplicado, sintiendo el peso del destino sobre sus hombros. La luz del nuevo día iluminó el valle y una brisa suave se sintió como un susurro de la presencia de Dios, trayendo consigo la certeza de que algo extraordinario estaba por acontecer. Con temor reverente, Ezequías se dirigió a su pueblo. Amados, el temor no debe habitar entre nosotros. El Señor ha prometido que nuestra confianza en Él no será en vano. Justo en ese momento, un murmullo recorrió la multitud. Alguien había traído noticias de los alrededores. Los centinelas han visto un brillo en el horizonte. Viene algo que perturba las filas del enemigo, dijo un anciano sabio. El alboroto del ejército asirio era palpable, y un aire de confusión comenzaba a apoderarse de ellos. En las horas que siguieron, la tensión creció en el campamento asirio. Mientras se preparaban para avanzar, comenzaron a escuchar murmullos sobre visiones de un ángel del Señor que había descendido en medio de la noche, y la desconfianza se esparció como un fuego incontrolable. Sin previo aviso, los asirios se vieron sumidos en la duda, mirándose unos a otros con incertidumbre. Levante su mirada, pueblo de Dios. Ezequías les animaba, consciente de que la victoria ya se había decretado en los cielos. Aquellos que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no desmayarán. Isaías 40 horas y 31 minutos. Esa promesa resonaba en cada alma, encendiendo una fe viva que desafiaba toda lógica. Un silencio profundo descendió en el campamento asirio, marcado por el sonido de pasos inusuales. En cuestión de horas, el rey asirio, Sennacherib, se encontró rodeado por un caos que ninguna estrategia militar pudo haber previsto. El temor se apoderó de su corazón, y conoció la impotencia, temblando por las palabras que había desafiado ante el pueblo de Dios. En un instante decisivo, un nuevo giro se reveló. Con el cielo abriéndose en una esfera de luz, un mensaje de esperanza resonó: la intervención de Dios estaba en marcha. Aún en medio de la prueba, los caminos de Dios son incomprensibles, su justicia se despliega en los momentos más oscuros, meditó Ezequías.
comprendiendo que la batalla no solo era por la salvación física, sino también un testimonio de la fidelidad y el poder de Dios. Mientras el sol ascendía, iluminando las tierras de Judá, el pueblo se unió en un grito de alegría. Sabían que el tiempo de la intervención divina no estaba lejos. La promesa de Dios resonaba fuerte en sus corazones. Hemos clamado, y Él nos ha escuchado, la gloria de su nombre se manifestará. En ese clamor, la fe del pueblo estaba a punto de revelar no solo su fortaleza, sino el propósito oculto de Dios detrás de cada aflicción. Los cielos se preparaban para actuar, y la intervención divina iba más allá de lo esperado. ¿Vendrá el día cuando todos los pueblos conocerán la grandeza de nuestro Dios?, preguntó Ezequías en su espíritu, mientras el ruido de una tempestad comenzaba a levantarse. En ese momento crítico, el Dios de Israel estaba orquestando un movimiento que resonaría a través de todas las generaciones. Lo que está por venir no solo transformará nuestro destino, sino que cambiará la historia entera del mundo, susurró un ángel, mientras las sombras del enemigo comenzaban a disiparse. Así, aun con lo desconocido delante, el pueblo se unía en fe. ¿Qué manifestación de poder les esperaría en las horas venideras? El sol apenas empezaba a elevarse sobre las colinas de Jerusalén cuando la atmósfera cambió. Ezequías, rodeado de sus consejeros, miraba hacia el campamento asirio, que ahora se hallaba envuelto en un manto de inquietud. Los rumores de confusión entre las tropas enemigas reverberaban en su corazón. «El Señor está en este lugar», exclamó con un fervor renovado, mientras sus pensamientos caían en la indescifrable grandeza del propósito divino. De repente, un grito lanzó el soldado más cercano. «Miren», apuntó hacia el horizonte, brillantes luces comenzaron a parpadear entre las sombras del campamento asirio, como si una manifestación celestial hubiera interrumpido la rutina de guerra de los invasores. «Los ángeles del Señor están aquí, Él peleará por nosotros», resonó entre las filas, y un murmullo de entusiasmo comenzó a crecer. Mientras tanto, dentro de las murallas, las mujeres y niños, que habían permanecido al abrigo del templo, también empezaron a sentir la inquietud eléctrica del cielo que parecía estar laborando. Las ancianas, que habían vivido tantas temporadas de escasez y conflicto, elevaron sus corazones en alabanza, viendo que sus oraciones no habían caído en vano. Del otro lado, el rey Sennacherib, incapaz de entender la magnitud del fenómeno que se desarrollaba ante él, consultó a sus adivinos. ¿Qué significa esto? Destruyan cualquier posible rastro de magia que haya irrumpido en nuestro campamento, ordenó en un susurro de miedo y rabia. Pero a medida que sus hombres corrían ante la oscuridad abrumadora, se dio cuenta de que la certeza en su propio corazón se desvanecía. Todo fue un despertar. El poderoso ejército asirio, que un día había caminado sin temor, confiado en su propia fuerza, ahora se encontraba tambaleándose ante una sombra que ni siquiera podían percibir. Los soldados comenzaron a hablar en susurros, algunos incluso a temblar, recordando los rumores sobre el Dios de Israel. El Dios de Ezequías ha derrotado a ejércitos antes. La desesperación era palpable, y aún los más valientes comenzaron a temer. Ezequías, en el clamor de su pueblo, oyó un eco del cielo en su espíritu: los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen, y los libran. Salmo 34, 7. Sintió la urgencia de actuar, y en su postura firme, se dirigió a la congregación: aquí estamos, separados de los poderes del mundo, unidos en la fe. Que nuestras voces resuenen como un cántico de guerra, entonando alabanzas al Creador, porque ya ha decidido dar la victoria. Las palabras de Ezequías se elevaron entre los hombres y mujeres, llenando el aire con una melodía que atravesaba los corazones como fuego. El Señor es nuestro refugio y fortaleza. Será nuestro auxilio en las tribulaciones, cantaban al unísono, y la fuerza del canto reverberó entre los muros, dejando claro que la desesperación no sería su destino. Al caer la tarde, cuando el sol descendía tras las colinas, el cielo se tornó oscuro. Un extraño miedo acampaba sobre los asirios, quienes de pronto comenzaron a sentir el peso del terror. Los ruidos de guerra se convirtieron en gritos desgarradores, mientras la manada de confusión se tornaba en desbandada, y así fue como, en ese instante, se cumplió lo que el profeta había pronunciado: porque de Sión será salvación. Salmo 14:7. La mano de Dios estaba tendida por encima de su pueblo, y la victoria ya había sido sellada en los cielos.
Sin embargo, ante la magnitud del conflicto, Ezequías sentía que se acercaba el verdadero giro de la historia, aquel que no solo libraría a su pueblo, sino que revelaría los misterios de la voluntad divina. Pero, ¿cuál es el significado de todo esto?, se cuestionó Ezequías, mientras cada grito de júbilo se mezclaba con la incertidumbre en su corazón. El Señor podía estar preparando algo mucho más grandioso que una simple victoria física, quizás una transformación eterna para su pueblo. Aún no hemos visto la culminación de su gloria. ¿Qué revelación está por venir que cambiará no solo este día, sino el futuro de nuestras generaciones? Con el cielo en calma y la tierra temblando por el poder celestial, el verdadero plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse. Y sucedió que, en la serenidad del alba, los primeros rayos de sol comenzaron a acariciar la ciudad de Jerusalén. El pueblo, ahogado en la esperanza y la fe renovada, aguardaba lo que les traería el nuevo día. Ezequías, con un ardor en su corazón, se reunió con sus líderes y hombres de guerra, sus rostros reflejaban una mezcla de determinación y expectación. Hoy, este es el día de nuestra liberación, proclamó el rey. No nos aferraremos al temor, sino que levantaremos nuestras voces en alabanza, porque el Dios de Israel ha ido delante de nosotros. Los hombres y mujeres de Judá, con manos alzadas y corazones palpitantes, comenzaron a entonar un himno de adoración. Su misericordia es para siempre, resonó en las calles mientras el pueblo marchaba. Se recordó la promesa de Dios, no temáis, porque el Señor vuestro Dios está con vosotros. La atmósfera vibraba con un poder especial, la fe colectiva del pueblo se unía como un rugido que desafiaba la oscuridad. Desde el campamento asirio, el ambiente había cambiado. Los guerreros, antes confiados, ahora sentían el miedo erguirse entre ellos como una tormenta. Habían escuchado relatos de la grandeza del Dios de Judá, y ahora, sintiendo el ambiente que les rodeaba, comenzaron a murmurar entre ellos. Los rumores de manifestaciones celestiales los habían alcanzado, sembrando confusión en sus corazones. ¿Quién podrá luchar contra un Dios tan poderoso?, temían los asirios, incapaces de comprender la magnitud de la intervención sobrenatural que se estaba desatando. Ezequías, sintiendo la urgencia del momento, se postró ante el pueblo. El Señor nos ha prometido victoria, y hoy es el día en que veremos aplicar su justicia. Con su voz resuelta, instó al pueblo a elevarse en oración y fe. Clamemos al Dios de Israel, Él ha prometido que librará a aquellos que confían en Él. Hoy proclamaremos su gloria. Con fervor renovado, la multitud se unió en súplica. Clamaban por fortaleza y protección, confiando en que sus luchas no eran en vano. Al unísono, repetían, el Señor es nuestro refugio. No temeremos. Y mientras las palabras trascendían hacia el cielo, una presencia poderosa descendió sobre ellos, como si el propio aliento de Dios llenara el templo. Así, con el eco de sus alabanzas haciéndose fuerte y más fuerte, Ezequías llevó a su pueblo hacia las murallas para ver qué haría el Señor. El día continuó avanzando, y en un instante culminante, los asirios, abrumados por un pánico incontenible, comenzaron a desbandarse. Los gritos desgarradores de confusión resonaban en el campamento enemigo. La mano de Dios, movida por la fe del pueblo, había desatado un despliegue de poder que nadie podía resistir. Era un milagro del Altísimo, un acto que haría eco por generaciones. Los soldados de Ezequías, al ver la victoria inesperada, lanzaron gritos de júbilo. La victoria es del Señor. Él es nuestro Salvador. La ciudad de Jerusalén estalló en un derroche de alabanza, mientras la presencia del Señor se sentía palpable. Ezequías, mirando con asombro, comprendió que más allá de la liberación física, aquella era una revelación de la fidelidad eterna de Dios hacia su pueblo. Finalmente, cuando los ecos de la batalla callaron y la calma se asentó, el rey reunió nuevamente a su pueblo. Era un momento de reflexión y gratitud. Hoy hemos visto la gloria de Dios manifestarse entre nosotros, decía Ezequías, con la voz llena de emoción. La victoria no fue solo nuestra, fue el reflejo de su fidelidad y del clamor de aquellos que han creído. Sigamos ahora confiando en Él, porque lo que hemos vivido hoy es solo un atisbo de su eterno propósito. Las familias se abrazaron y compartieron momentos de alegría, fluyendo de recuerdos del susurro de Dios en sus corazones. En aquellas horas de gloria,
Ezequías pensó en cómo aquel acontecimiento no solo había librado a Judá, sino que había trazado el camino hacia un pacto eterno. La obra de liberación era un despliegue de la naturaleza soberana de Dios, que nunca abandonaría a los que invocan su nombre. Al caer la noche, cuando el cielo se llenó de estrellas brillantes, el pueblo se reunió nuevamente en el templo. Allí, con corazones agradecidos y labios llenos de alabanzas, se comprometieron a vivir en reverencia y a propagar las maravillas de su Dios. Vamos a contar a las generaciones sobre su fidelidad, animaron, recordando la promesa de que Dios seguiría siendo su refugio. Este es nuestro momento, concluyó Ezequías, y como pueblo de Dios, debemos llevar la luz de esta verdad a las naciones. Así, comenzaron a enviar mensajeros con el mensaje de salvación, uniendo corazones y tierras bajo la luz del Altísimo. En ese instante, el rey, lleno de gozo, miró hacia sus príncipes y sacerdotes y, con una profunda reverencia, levantó su voz: hemos sido testigos de su gracia, y será nuestro deber vivir cada día reflejando su amor y promesas. Bendito sea su nombre por siempre. Y así, con corazones ardientes y una fe inquebrantable, Judá se levantó, no solo como un reino restaurado, sino como un faro de esperanza para todas las naciones, proclamando que el Dios de Israel es verdadero. Ahora, hermanos y hermanas, cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar. Permite que esta historia de fe resuene en tu corazón. Necesitas suscribirte ahora para profundizar en estas verdades transformadoras. Este es el momento de mostrar tu apoyo a la palabra de Dios. No olvides dar like a este poderoso relato bíblico ahora para que más almas sean alcanzadas. Inundar la sección de comentarios con tus reacciones y reflexiones sobre la fidelidad de Dios. Y sobre todo, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan experimentar esta verdad bíblica. No esperes ni un segundo más.